Hola a todos, bienvenidos una vez más a Radio La Voz Joven, en la Casa de la Juventud de la Orotava. Hoy estamos otra vez con un programa de ciencia y justo tenemos a Miguel Ángel Expósito, el director de la Fundación Fundoro. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues yo muy bien también, muchas gracias. Justo venías a hablarnos de la nueva colección museográfica que tiene la Fundación, ¿no? Sí. El día 29 de febrero inauguramos al fin nuestra colección museográfica de expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX. Fue una inauguración que culminó un trabajo de años, porque hay que decir que este proyecto nos ha ocupado en la Fundación desde el año 2021 hasta ahora, que hemos inaugurado la segunda sala, que como comentaremos después, culmina, como digo, este proyecto en torno a los viajeros que nos visitaron en el pasado. Pues qué interesante. Eso sí, es una colección museográfica, no un museo. ¿Podrías explicarnos la diferencia que hay? Sí, efectivamente. No es lo mismo una colección museográfica que un museo, así es. El tema es más bien de tipo administrativo, es decir, las instituciones que controlan la creación de espacios museísticos, pues tienen catalogadas las diferentes muestras. Entonces, una colección museográfica es, digamos, para que la gente nos entienda, un museo en pequeño. Entonces, eso tiene que ver con el número de salas, el número de colecciones, número de muestras que exhibes y, claro, las condiciones que te ponen para abrir una colección museográfica no son las mismas que para abrir un museo. En nuestro caso, pues nosotros consultamos con las fuentes respectivas y nos comunicaron que, dadas las características de lo que nosotros queríamos hacer y de la muestra que queríamos exhibir, pues se adaptaba a lo que se llama una colección museográfica. Y como digo, para que la gente nos entienda, es una especie de museo en pequeño. Vale, ¿y qué recorrido tiene esta colección? ¿Cómo lo habéis planificado? Bueno, el objetivo fundamental de la colección es recrear el ambiente que se encontraron los viajeros y expedicionarios que nos visitaron en los siglos XVIII y XIX. Canarias en ese tiempo era un foco de atracción para los expedicionarios científicos. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, por la situación estratégica del archipiélago canario. Es decir, nosotros estamos en un punto intermedio entre Europa y América. Entonces, la situación estratégica del archipiélago pues aconsejaba a los viajeros pasar por aquí en su viaje hacia el Nuevo Mundo. En segundo lugar, porque el Teide ejerció durante mucho tiempo una atracción muy fuerte para esos viajeros. Fíjense que durante mucho tiempo el Teide fue considerada la montaña más alta del mundo. Por tanto, era un reto para los viajeros que pasaban cerca del archipiélago, pues hacer una visita al Teide. Y en tercer lugar, estaba también las propias características naturales del archipiélago. Es decir, aquí teníamos una flora, una fauna, una geología que suscitó el interés de las personas que, dedicadas a la ciencia, pues hacían expediciones y visitas científicas. Por eso no es de extrañar que durante los siglos XVIII y XIX Canarias fuese un punto de visita obligado para estos expedicionarios científicos. Sí, precisamente, estas salas tratan un montón de temas, porque hay una que, si recuerdo bien, era un camarote, otra dedicada a Luis Fouvier, hay una incluso que va sobre la Casa Amarilla, que parece que antes era un centro de estudio de primates, ¿no? Sí, bueno, la colección museográfica está estructurada en módulos o en secciones que nosotros hemos llamado o bautizado rincones, ¿no? Entonces, la colección museográfica tiene 5 rincones. El primero de ellos, el rincón de cartografía y navegación, está situado en la primera sala,
que fue la primera que inauguramos en el año 2021, que es la Sala Louis Feuillé. Se llama Sala Louis Feuillé porque Louis Feuillé es considerado el pionero de las expediciones científicas a Canarias. De hecho, este año 2024 se cumplen exactamente 300 años de su expedición. Louis Feuillé llegó al archipiélago en 1724. De hecho, nosotros tenemos previsto a lo largo de este año hacer una actividad en El Hierro para conmemorar la expedición científica de Louis Feuillé. Porque Louis Feuillé, uno de sus objetivos fundamentales, eso ya lo hemos comentado en algún otro programa, fue fijar la posición del entonces meridiano cero, meridiano de referencia, que en aquel momento pasaba por la Isla del Hierro. Por eso la Isla del Hierro se le conoce hoy en día todavía como la Isla del Meridiano, ¿no? Entonces, como digo, el rincón de cartografía y navegación está en la Sala Louis Feuillé y es lo que tú comentabas antes, Daniel, que rememora o recrea el interior de un camarote de un galeón del siglo XVII. Es decir, cuando uno entra en la Sala Louis Feuillé, pues uno se somete a una experiencia inmersiva porque entra en lo que intenta ser un camarote de un galeón del siglo XVII. Entonces hay varias exposiciones allí que te trasladan a esa realidad, ¿no? Luego, lo que inauguramos en febrero de 2024, es decir, hace apenas 2 meses, pues fue el resto de la colección museográfica. El resto de la colección museográfica está ubicada en otra sala, que hemos bautizado como Fortunatae Insulae, que recoge los 4 rincones restantes. Uno de esos rincones está dedicado a la astronomía, otro está dedicado a la geología y vulcanología, el tercero está dedicado a la zoología y a la botánica, y el cuarto está dedicado a la Casa Amarilla. Si quieres, hablamos un poquito de cada uno de los rincones, o si quieres, te contesto a cualquier otra cuestión que tú consideres, como quieras, vaya. La verdad es que me parece bastante bien. Sí que se suele mencionar mucho en todo el trabajo científico en Canarias, se habla un montón de la astronomía, justo tenemos el observatorio, que incluso tenéis una maqueta en el museo, tenemos también que se habla mucho de la vulcanología y la geología, pero la verdad es que no se habla nada del trabajo más zoológico y sobre todo del que se hizo en la Casa Amarilla, porque para muchos de nosotros es simplemente esa casa que está en mal estado en la Rambla. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una verdadera pena que no podamos poner en valor a la isla de Tenerife por haber sido sede del primer centro de investigación primatológica del mundo. Y es así. Es decir, aquí a principios del siglo XX, en la primera década del siglo XX, se instauró el primer centro de investigación primatológica del mundo, que se ubicó justamente en la Casa Amarilla. Entonces, ese centro de investigación primatológica está citado en todos los textos de psicología comparada que uno pueda tener entre sus manos. Y efectivamente es una pena y es lamentable el estado en el que se encuentra cuando podría ser un centro que recree, pues efectivamente, lo que allí hubo en su momento. En la Fundación hemos querido hacer un homenaje y recordar ese centro de investigación primatológica. Tenemos una maqueta que recrea cómo estaba constituido ese centro de investigación. El entorno está perfectamente plasmado en esa maqueta. Hace poco tuvimos, en la Fundación tuvimos un invitado, Josep Kyle, que es uno de los primatólogos de más prestigio en el mundo, y se quedó asombrado por la realidad que habíamos plasmado allí. Nos comentaba incluso que él tenía fotos de la época y que cada detalle que se puede observar en esa foto pues está plasmado en la maqueta. La maqueta ha sido obra de un maquetista al que nosotros encargamos ese trabajo, y el trabajo de investigación que hay detrás es un trabajo que ha realizado nuestro compañero Alberto Relancio, que ha dedicado muchísimo tiempo a estudiar y a prepararse la historia de la Casa Amarilla.
cuando uno visita la colección museográfica y se detiene en el rincón de psicología comparada, que es el dedicado a la Casa Amarilla, pues obtiene una información muy amplia acerca de lo que hubo allí y de la importancia que ha tenido esos estudios en el desarrollo de la ciencia, en este caso de la psicología de los primates. La verdad es que está muy interesante porque es una parte muy importante de nuestra historia, pero que la verdad nunca se menciona. Siguiendo con la maqueta que has mencionado, tenéis bastantes objetos importantes dentro de la exposición, algunos incluso importados de colecciones, ¿no? Sí, tenemos en cada uno de los rincones, por ejemplo, en el rincón de astronomía, lo que hemos querido plasmar es la evolución que han sufrido los cielos de Canarias desde las primeras observaciones que realizaron astrónomos como Piazzi Smith y Jean Mascart hasta lo que es hoy el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tenemos en ese rincón tenemos una maqueta del Gran Telescopio de Canarias, del Gran Tecan. Tenemos dos obras originales, dos libros, ediciones originales, una de Piazzi Smith, otra de Jean Mascart, y también tenemos otra de Francisco Sánchez, que como todo el mundo sabe, pues fue el fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Tenemos una figura también troquelada de Francisco Sánchez, y tenemos la satisfacción de haber recibido la visita del propio Francisco Sánchez a nuestro rincón y de hacerse una foto ahí al lado de su figura que conservamos con mucho cariño, porque es un orgullo que uno de los protagonistas del rincón pues haya visitado y nos haya felicitado por el trabajo que hemos hecho, ¿no? En el rincón de vulcanología y geología hemos contado, porque hay que decir que cada rincón ha tenido detrás un coordinador, que ha sido la persona de prestigio que nos ha asesorado para la construcción de ese rincón. En el caso de la astronomía hemos tenido a Miguel Hernández, hemos tenido también la ayuda del Instituto de Astrofísica de Canarias, la asesoría. En el caso de vulcanología y geología hemos tenido la ayuda de un geólogo de un prestigio mundial, como es Juan Carlos Carracedo. En el caso de la zoología y la botánica hemos tenido la ayuda también de otro científico de prestigio, como es el botánico Arnoldo Santos. Y en el caso de la Casa Amarilla, del Rincón de Psicología Comparada, pues como te dije antes, hemos tenido a la persona que seguramente en Canarias más sabe de la Casa Amarilla, que es Alberto Relancio. Vamos, que hay muy buen material en cada una de las salas. Sí, claro. Nos hemos rodeado no solamente del material, sino de las personas también. Yo quiero poner de manifiesto que la colección museográfica es una obra colectiva, en la que ha estado implicada un grupo de personas que ha sacado adelante este trabajo. La colección museográfica no es fruto del esfuerzo de una sola persona, es fruto de un equipo. Y yo puedo decir con orgullo, desde la dirección de la Fundación, que hemos tenido la suerte de contar con los mejores. Y entonces, bueno, pues eso de alguna manera se traduce en el resultado final. Es decir que en nuestra colección museográfica ha intervenido gente del prestigio de Juan Carlos Carracedo, de Arnoldo Santos, de Miguel Hernández, de Francisco Sánchez, es un orgullo, y entonces pues eso se refleja en el resultado final. Claro. Justo ahora te iba a preguntar un poco más sobre la sala de astronomía, pero como ya me has contestado a todo lo que te iba a preguntar, ¿por qué no vamos con la de vulcanología, que se ha mencionado bastante? Sí, el tema de la vulcanología en Canarias es un tema muy importante, ¿no? Se ha contado muchas veces, por ejemplo, que Darwin estuvo interesado en desembarcar en Canarias. No lo pudo hacer a bordo del Beagle porque cuando llegó al puerto de Santa Cruz lo obligaban a guardar una cuarentena, puesto que venía de un territorio en el que había sido declarada una epidemia de cólera. Entonces el capitán Fitzroy decidió no guardar esa cuarentena y seguir en su viaje hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Hay que decir que si por algo quería venir Darwin a Canarias era por la geología. Es decir, Darwin estaba interesado en la geología y vulcanología del archipiélago, sobre todo en eso estaba interesado. Entonces, de ahí la importancia que ha tenido siempre en el ámbito científico,
pues nuestras características geológicas y vulcanológicas. Lo que tenemos en el rincón no es solo una muestra de materiales geológicos que ha realizado el propio Juan Carlos Carracedo, sino tenemos también un perfil geológico de la composición de los suelos de Canarias. Es decir, que tenemos en un perfil, hemos hecho, es como si cogiéramos la isla de Tenerife, hiciéramos un corte de arriba abajo, desde Arona hasta Anaga, ¿no? Entonces hemos hecho un corte transversal y a través de lo que se ve al realizar ese corte, tenemos la composición de los distintos pisos geológicos de Canarias. Eso también ha sido obra de Juan Carlos Carracedo y se puede apreciar en la colección museográfica. También tenemos una maqueta que tiene que ver con nuestra geología, porque tiene que ver con el Teide. Y lo que se representa en esa maqueta es el proceso histórico de la medición de la altura del Teide. Tenemos una maqueta que de alguna manera recrea el método que se usó en el siglo XVIII para medir la altura del Teide, que no sé si nuestros oyentes se han planteado alguna vez en pensar cómo se pudo medir la altura de una montaña, porque claro, medir la altura de una farola es una cuestión sencillamente, que es relativamente fácil, porque tú puedes acceder al pie de la farola y con un instrumento de medida pues puedes medir la altura. Pero claro, ¿cómo mides la altura de una montaña? ¿Cómo llegas al pie de esa montaña? Entonces hay que hacerlo de una manera indirecta, ¿no? Entonces hay un proceso matemático que fue el que se usó para medir la altura del Teide, que forma parte de un taller que nosotros hacemos con los alumnos en el Centro de Visitantes Telesforo Bravo. Y ese proceso está representado también en el rincón de vulcanología y geología. Es decir, hemos hecho una maqueta en la que hemos representado la metodología, que es una metodología de tipo matemática, trigonométrica, de cómo Bordá logró medir la altura del Teide y cómo ese método pudo llevarle a conseguir una altura que se aproximó bastante a la altura real. Fíjense que estamos hablando de que Bordá se equivocó en 2 metros y pico. Y estamos hablando del siglo XVIII. Jean-Charles Borda, ¿no? Que era un ingeniero y científico francés. Efectivamente, sí. Sí, que estoy investigando y efectivamente se equivocó solo por un par de metros. La verdad es que es muy impresionante teniendo en cuenta los recursos de la época. Efectivamente, es decir, es una heroicidad. Yo siempre digo que eso, lo que hizo Bordá en aquel momento y con los instrumentos que tenía, es una heroicidad. Y parte de nuestro deber es contarle a los alumnos y a las alumnas la magnitud de la obra, ¿no? Entonces, por eso quisimos también que en la colección museográfica quedara constancia de ese proceso de medición de la altura del Teide a través de esta maqueta que te digo. Siguiendo ahora, pasando del pasado a lo más presente, justamente tenéis fotografías del volcán más reciente que ha habido en las islas. Sí, porque un poco para poner a la gente, si después de esta entrevista yo consigo que la gente tenga un poquito más de interés en visitar la sala, con eso yo me sentiré satisfecho, ¿no? Entonces, el interés nuestro al diseñar la sala fue precisamente intentar ejercer poder de atracción sobre las personas que nos oyen hablar de ella. Entonces, siempre cualquier detalle en la sala está encaminado a hacerla atractiva para la visita. Entonces, la sala tiene 3 ventanas que dan al exterior, que obviamente están cerradas, y que hemos aprovechado para crear ambiente. Entonces, en la sala, en el rincón de astronomía, pues en la ventana hemos colocado un monitor con la imagen del Gran Telescopio de Canarias, que como te dije antes, está simbolizado en una maqueta allí también. En el rincón de vulcanología, la imagen que se nos ocurrió poner, y así combinábamos un poco, como tú muy bien acabas de decir, el pasado con el presente, la imagen que se nos ocurrió poner fue la imagen del volcán de reciente erupción en La Palma. Entonces, uno está dentro de la sala y parece que está viendo el volcán en erupción porque lo tiene delante en una pantalla, ¿no? La decoración de la sala de zoología y biología, la verdad es que también está bastante interesante por lo que he podido comprobar, porque
tenéis una colección de bichos, entre otras cosas, ¿cierto? Sí, tenemos expuestos varios insectos, tenemos expuestos algunos fósiles, tenemos expuestos también algunos pliegos de herbario, que hay que decir que nos ha cedido el Jardín de Aclimatación de Plantas, el botánico de aquí de toda la vida, del hoy Puerto de la Cruz, pero antiguamente La Orotava, por eso se llama Jardín de Aclimatación de Plantas de La Orotava, aunque esté situado en el botánico, en el Puerto de la Cruz. Y tenemos también, antes te hablé del perfil geológico de la isla de Tenerife. Pues por el otro lado de ese corte del que te hablé antes, tenemos un perfil de los pisos de vegetación. Es decir, a ambos lados del corte transversal de la isla de Tenerife tenemos entonces en la parte de vulcanología y geología tenemos los pisos geológicos y en la parte de zoología botánica, que está justamente enfrente, pues tenemos los pisos de vegetación. Sí, porque esa es una de las características más particulares que tenemos en la isla, que por el cambio en la temperatura y demás factores, justo la vegetación que hay a cierta altura va cambiando. Efectivamente, y prueba de ello, no sé si las personas que nos escuchan han reparado en ello, pero en el jardín del centro de visitantes Teleforo Bravo están representados esos pisos de vegetación. Si uno se coloca en la calle que está por debajo del centro de interpretación y va subiendo hacia la bajada de la Marquesa que está por arriba, pues se dará cuenta que la vegetación que se va encontrando según sube es una vegetación que está adaptada a la altura. Es decir, son los pisos de vegetación que existen en la isla. Entonces, en nuestro perfil de los pisos de vegetación, que como dije antes, ha sido diseñado por Arnoldo Santos, están representadas todas las plantas que viven a diferentes alturas. Y esas plantas están representadas en miniatura. Cada una de las plantas ha sido diseñada individualmente. Es decir, tenemos cardones, tenemos escobones, tenemos dragos, tenemos plantas de todos los pisos de vegetación que existen en Canarias y están representadas allí en la maqueta, en miniatura. Y como digo, si uno quiere ver una representación real, pues no tiene más que acercarse a los jardines del centro Teleforo Bravo y allí se dará cuenta que según sube en altura, pues tendrá una representación de la vegetación que, como tú dijiste muy bien, pues se adapta a las condiciones que hay a cada nivel. Es decir, uno, por ejemplo, cuando sube al Teide, es consciente, no solo cuando sube al Teide, cuando se coloca en la playa del Boyullo y empieza a subir en altura, se dará cuenta que la vegetación que va encontrando va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque las condiciones van cambiando. Entonces, si eso lo hace desde el nivel del mar hasta el Teide, hasta la zona, por ejemplo, en la que crece la violeta del Teide, que justamente hasta hace poco tiempo, y creo que todavía hay alguna en flor, está preciosa de ver, pues se da cuenta que la violeta del Teide jamás podría vivir en el Boyullo. Y la astidamia que vive en el Boyullo no podría vivir en el Teide. ¿Por qué? Pues porque las condiciones son distintas. Cada planta se adapta a las condiciones de altura a la que vive, ¿no? Oye, fantástico. Pero este ha sido el trabajo de muchos años de planificación y esfuerzo. Sin embargo, ¿pensáis expandirlo más o ya estáis satisfechos con cómo está? No, a ver, la colección museográfica es siempre un espacio abierto. Es decir, no solamente porque las muestras que allí expones son susceptibles de renovarse, sino porque nuestra intención es efectivamente abrir la colección museográfica al público, a todo tipo de público. Ahora mismo, por ejemplo, la colección museográfica está abierta al público en horario de 9 a 1 todos los días. La asistencia es libre y allí habrá una persona todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 1, para resolver cualquier duda que se pueda tener acerca de cualquier explicación que se necesite para cualquier rincón, etcétera, etcétera. Estamos trabajando para intentar poder abrir algún sábado o domingo por la mañana. En eso estamos, porque no es fácil
nuestros recursos son pocos y intentar buscar esos recursos para que una persona pueda estar los sábados y los domingos por la mañana, pues no es sencillo, pero en eso estamos. Y también es nuestra intención, en el próximo curso, abrir la colección museográfica a talleres para realizar con alumnos. Estamos preparando esos talleres, estamos preparando también una audioguía para que las personas que visitan la sala, pues a través de escanear un código QR, pues puedan tener información sobre cada uno de los rincones sin necesidad de que una persona esté justamente con ellos para acompañarlos en todo momento. Y estamos trabajando también en hacer que esa audioguía pues, esté disponible en varios idiomas. Y también hay una cosa muy bonita que está todavía en proyecto, vamos a ver si lo conseguimos, que es intentar traducir el contenido de la información de cada uno de los rincones al lenguaje infantil. Es decir, de tal manera que lo que tú cuentas sobre el rincón de zoología y botánica, por ejemplo, tú lo puedas traducir al lenguaje infantil para que un niño cuando visite el rincón de zoología y botánica pues pueda comprender algo de lo que allí se expone. ¿Eso es posible? Sí es posible, pero hay que hacerlo bien, hay que acudir a especialistas que hayan trabajado durante toda su vida con niños, maestras o maestros, que estén acostumbrados a una información, trasladarla a ese lenguaje infantil. Bueno, eso es un proyecto que también tenemos en mente y que una vez que tengamos listos los talleres, que tengamos lista la autoguía, pues nos meteremos con él. Vamos, que todavía hay bastante trabajo por delante. Muchísimo trabajo, sí. También quería preguntarte si pensáis añadir más salas. Añadir más salas es complicado porque el espacio que tenemos es el que es, ¿vale? Entonces, lo que sí tenemos pensado, no, está hecho, lo que pasa es que tenemos que completarla. En la colección museográfica tenemos una sala de audiovisual, es decir, está preparada para a las personas que nos visitan proyectarles documentales en los que también estamos trabajando que tengan que ver con cada uno de los rincones. Luego, por fuera de la sala, en la parte baja, porque hay que decir que la colección museográfica fue un proyecto que se nos ocurrió cuando el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava nos cedió la planta baja del edificio de la Fundación, porque nosotros inicialmente ocupábamos solo la planta alta. Pues el Ayuntamiento pues, tuvo a bien cedernos la planta baja y entonces en ese momento se nos ocurrió que como contraprestación nosotros podíamos ofrecer a la ciudadanía pues esta colección museográfica. Hay que decir que una colección museográfica como esta, dedicada a las expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX, no existe en el archipiélago. Esta es la única que hay exclusivamente dedicada a este tema. Entonces, en esta planta baja, como digo, tenemos un patio en el que aprovechamos para colocar exposiciones temporales. Entonces, esas exposiciones temporales nos aportan la innovación que toda colección museográfica debe tener, ¿no? Hay una parte que es permanente, pero luego hay una parte que es renovable, puesto que nosotros cada cierto tiempo cambiamos los objetos o las exposiciones que ahí se muestran, ¿no? Oye, fenomenal, porque la verdad es que es cierto que las expediciones científicas que se hicieron aquí se mencionan muy poco. Efectivamente, sí. A ver, yo siempre comento lo mismo en mis intervenciones públicas. Es decir, yo creo que un pueblo debe conocer su historia y debe descubrir que esa historia, que aparentemente nos queda lejos, no está tan lejos de nosotros. Es decir, el tema de las expediciones y viajeros científicos en Canarias está íntimamente ligado al territorio. Y más para nosotros, los que vivimos aquí en el Valle de la Orotava. Hay que decir que el Valle de la Orotava era ruta obligada para todos los viajeros y viajeras que se acercaban por el archipiélago. Es decir, todas estas personas que tenían en su mente, en su ruta, acceder al Teide, obligatoriamente pasaban por el Valle de la Orotava. Por tanto, en los diarios que estas personas nos dejaron escritos, porque hay que decir que la mayor parte de estas personas, cuando pasaban por aquí, escribían un diario, la mayor parte de esos diarios están traducidos al español y son muy fáciles de leer, pues nosotros encontramos detalles que nos son familiares, que nos son cercanos a nuestra forma de vida,
a los lugares que conocemos, a los relatos que alguna vez hemos oído de parte de nuestros padres, que a su vez oyeron a sus padres y sus padres a sus abuelos. Es decir, ese tipo de cuestiones, las personas que se acercan al mundo de las expediciones científicas descubren seguro cosas que les son más cercanas de lo que pensaban en un primer momento. Y nuestra obligación, desde la Fundación, es, digamos que poner las condiciones para que las personas que lo deseen puedan descubrir este mundo, que es un mundo apasionante y yo les digo que es muy entretenido y divertido. Lleváis ya un rato mencionando los talleres y puede que haya aquí alguien ya que se está preguntando y que piense, venga, pregúntale de los talleres de una vez, ¿de qué van? Así que, ¿por qué no nos comentas? De lo que se trata es de... los talleres están en construcción. Ahora mismo tenemos personas trabajando en ellos y el objetivo, yo creo que te puedo hablar es de los objetivos que tienen esos talleres. Los objetivos que tienen los talleres es conseguir que los alumnos y las alumnas que nos visiten no se limiten exclusivamente a dar un paseo por la sala y decir, qué bonito, y tal. No, sino que se les proponga una actividad en esos talleres. Una actividad que puede ser variada, que puede ser pequeñas investigaciones que tú le propones, que puede ser, yo qué sé, pequeños descubrimientos sobre la propia sala, pequeñas construcciones que tengan que hacer ellos o ellas. Es decir, se trata de complementar la visita de los escolares con cuestiones en las que ellos participen directamente. Porque si no, la visita se vuelve muy aburrida. Nosotros somos todos profesores y profesoras y sabemos cómo funciona esto. Es decir, tú no puedes mantener de manera ininterrumpida la atención de un grupo de personas si no les haces partícipes de la actividad. De eso se trata. Esa es la función de los talleres, que las personas que nos visiten se sientan partícipes y que intervengan en alguna actividad de manera directa. Sí, la verdad es que es mucho más fácil enterarte y mantener la atención si estás haciendo alguna actividad. Efectivamente. Es algo que se suele hacer mucho. Ahora bien, ¿cuánto costaría la entrada para ver la colección? Nada. ¿Totalmente gratuita? Totalmente gratuita. O sea, que cualquiera puede ir, no solo de la Orotava. Efectivamente, la asistencia es libre. Nosotros vamos a crear también, de esto no he hablado, vamos a crear a la entrada de la colección museográfica una pequeña tiendita donde las personas que nos visitan pueden comprar, si así lo desean, pues un recuerdo de la colección museográfica, pero eso no es obligatorio. Es decir, la asistencia a la colección museográfica es libre y gratuita para todas las personas que se quieran acercar por allí. Y hay que decir que ya estamos recibiendo visitas de todo tipo de personas, de escolares, de personas mayores, de gente joven, y la impresión que nosotros tenemos, por lo que nos dicen y nos comentan, es que se van satisfechos y satisfechas de la visita. Y lo que nosotros queremos es que ese número de visitas se incremente en el futuro. ¿Por qué? Porque la colección museográfica ha sido confeccionada y realizada para eso, para que sea visitada. No para que exista una sala ahí en la Fundación que esté cerrada todo el día y que nosotros de vez en cuando digamos en la radio que tenemos una sala. No, la colección museográfica ha sido diseñada y creada para que sea visitada y conocida por los ciudadanos y por las ciudadanas. Ese es el objetivo y esa fue la razón de ser. Y de momento está cumpliendo vuestras expectativas, ¿no? Sí, porque estamos empezando y digamos que estamos justamente en la campaña de publicidad, estamos dando a conocer a la gente que existe ese espacio museográfico, que vale la pena visitarlo y que por lo menos se den la oportunidad de hacerlo. Y luego ya, pues cada uno y cada una, cuando visite la sala, pues sacará sus conclusiones, pero por lo menos dejar claro que existe la posibilidad de esa visita y recomendarles que la hagan. Luego, más adelante, cuando vayan viniendo los talleres, cuando vayan viniendo más actividades paralelas a la colección museográfica, pues yo estoy convencido, y no digamos nada si somos capaces de lograr abrir la sala pues los sábados y los domingos por la mañana,
cuando la gente pues tiene más tiempo libre y puede pasarse por ahí. Si logramos hacer eso, yo estoy convencido de que la colección museográfica Expediciones y Viajeros Científicos en Canarias de Fundoro será una visita obligada para toda la persona que esté paseando por la Orotava. La verdad es que sí. ¿Habría algo más que te gustaría añadir? No, pues dar las gracias públicamente a todas las personas que nos han ayudado a sacar adelante este proyecto. Como te dije al principio, este proyecto ha sido un proyecto con mucha dificultad, muy laborioso, en el que han intervenido muchas personas, en el que hemos tenido periodos de crisis, de agotamiento, pero al final cuando uno llega a la meta, es como cuando uno hace un cross por ahí, ¿no? Está corriendo y está en plena fatiga, está diciendo, pero ¿por qué me metí yo en esto, no? Pero cuando llega a la meta, dice, bueno, pues menos mal que me metí en esto, ¿no? Porque ha valido la pena. Bueno, pues nosotros en este momento, como digo, agradecer a todas las personas que nos han ayudado, a nuestras instituciones patronales, a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, al Cabildo de Tenerife, a la Universidad de La Laguna, que son las instituciones que siempre han estado detrás de nosotros, otorgándonos su confianza y haciendo posible este tipo de cosas, ¿no? Si no fuera por la confianza que depositan estas instituciones en nosotros, esto no saldría adelante. Y en especial, en este caso, al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, porque hay que recordar que la fundación está en un inmueble que es propiedad del Ayuntamiento de la Orotava y ha sido así desde el principio, desde el año 1999, que fue cuando se creó la fundación, y que en el año 2021, pues el ayuntamiento tuvo a bien ampliar el espacio disponible y cedernos la parte baja del edificio. Gracias a eso existe hoy la colección museográfica. Si no fuera por esa cesión que nos hizo el ayuntamiento, sería imposible. Por tanto, el agradecimiento al Ayuntamiento de la Orotava pues, es total. Bueno, pues ya lo habéis oído, y así que ya hemos llegado al final y muchas gracias a todos y nos despedimos hasta el siguiente programa. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.